Buen día mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde a cada uno de ustedes por ver este video. Es un gusto poderme comunicar con ustedes de esta manera y que podamos estudiar un poco la palabra del Señor y nuestra materia de doctrinas bíblicas podamos estudiarla un poco. Acompáñenme en una breve oración en el día de hoy. Padre Celestial, te doy gracias, Señor amado, por tu obra y tu benevolencia en nuestra vida, Señor, y nos permite el día de hoy podernos gozar de la verdad que tú, Dios, nos has dado a cada uno de nosotros. Permítenos que sea por medio de tu Espíritu Santo que podamos entender las Escrituras, la palabra del Señor, y podamos bendecir y exaltar tu poderoso nombre, Señor. Te damos gracias a ti. Amén y amén. Hoy, mis hermanos, estamos viendo la clase 3 de doctrinas bíblicas. Estoy esperando en ustedes que por favor, hoy, por ejemplo, para esta materia, o sea, para esta clase, es el capítulo 3 de Primera de Pedro. Recuerda que estamos leyendo Primera y Segunda de Pedro en esta materia. Y espero sus comentarios, puede ser de unos minutos breves, que puedan hablarme del asunto de qué entendieron sobre este capítulo 3 en esta clase como tal. Mis hermanos, vamos a entrar en materia de una vez. Y lo importante en esta materia de doctrinas bíblicas es tener claras esas doctrinas fundamentales que encontramos en el transcurso de la Biblia, que están casi en todos sus libros y que siempre nos llevan a una identidad como iglesia o como cuerpo de Cristo, y que podamos, Señor, podamos entender este principio en nuestras vidas. Estas doctrinas nos van a llevar a un conocimiento un poco más claro o extenso también de las Escrituras, en las cuales nosotros podemos entrar a interpretar cada una de ellas. En la clase pasada estamos viendo ya de esas doctrinas, estamos viendo la primera, que es muy fundamental. Dependiendo de cómo veamos esa primera doctrina, las otras doctrinas, y no solamente las otras doctrinas, sino hasta las otras materias que estaremos viendo, dependerán del concepto o del partido que usted haya tomado o esté en cada una de ellas. Si usted no cree, por ejemplo, en que la Biblia es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, si usted lo ve de esa manera, pues posiblemente va a hablar de las doctrinas de la Biblia desde otra perspectiva totalmente diferente como tal. Si usted cree que la Biblia solamente contiene palabra de Dios, pero algunas no, tendrás que entrar en una tarea bastante rigurosa y bastante controversial en la cual usted tiene que determinar cuándo es palabra de Dios y cuándo es palabra de los escritores y cuándo es tal vez añadida o cuándo no. Y bueno, ahí te puedes formar un pequeño problema. Pero si usted está como nosotros, o en mi caso personal, hablando de que no tenemos problema con ninguna parte, pues entonces, usted va a ver que toda la Biblia es autoridad del Señor, es escrita por Dios, es dictada por Dios, es exhalada por Dios, y eso nos va a llenar pues de un gran gozo, precisamente eso, que como dije en la clase pasada, hay textos que no entendemos, que Dios no nos ha revelado, y debemos preocuparnos por los que nos ha revelado, y eso nos debe interesar también. Entonces, en esa materia hemos visto ese gran aspecto de que contiene que es la palabra de Dios, y a eso vamos. Antes de entrar a otros puntos fundamentales de esta doctrina, es ver también claramente que la Biblia no es de interpretación privada, que la Biblia es dada para que todo aquel que la lea la pueda entender, ¿sí? Uno va a encontrar personas moralmente preparadas para leer la Biblia y posiblemente explicarlas. Uno va a encontrar personas decir, vea, a mí me va mejor en la vida cuando he leído y leo todos los días, los 31 días del mes, leo cada uno de los capítulos de Proverbios, y algunos hasta se los saben de memoria, muchos de ellos, porque los toman de una parte moral como tal, y bueno, eso es muy cierto, porque siempre cuando usted mira la escritura, siempre va a transformar a nosotros, sea lo que sea, aunque sea una interpretación abierta. Pero también está la interpretación dada por el Espíritu Santo, y solo aquellos que tienen el Espíritu Santo podrán hacer una interpretación de la palabra de Dios junto con ella. Y es sencillo de mirar, lo podemos ver desde esta perspectiva. La Biblia fue inspirada
por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es inspirada por el Espíritu Santo. A un escritor sagrado que tenía el Espíritu Santo. Ahora nosotros nos acercamos a las Escrituras, nosotros, voy a colocar aquí yo, y tenemos el Espíritu Santo. Y si hablamos de esto, y si hablamos de esto, y si hablamos de esto, no estamos hablando de espíritus, estamos hablando del Espíritu de Dios, que es uno solo y que pertenece al Padre. Por lo tanto, nuestra fuente más directa para que nosotros podamos entender la palabra de Dios es justamente leyendo la Escritura, porque estamos recibiéndola de espíritu a espíritu. Y entiéndanme cuando me refiero a eso. Es bueno que ustedes lean la Escritura. Siempre digo en las predicaciones y siempre digo a cualquiera que me pregunte, y en estos tiempos que hemos estado hablando, hemos escuchado a otras personas hablándonos a nosotros. Es bueno escuchar a otras personas que tienen un conocimiento posiblemente de las Escrituras, pero la fuente más fidedigna, la fuente más verdadera que usted puede tener es que usted mismo se acerque a las Escrituras, es que usted mismo lea la Escritura. Ahí el gozo será mucho mayor. La Biblia nos habla de que nosotros debemos congregarnos, que debemos tener un pastor, unos líderes que nos van a guiar, porque Dios así los ha puesto. Hablamos en 1 Corintios capítulo 12 de operaciones, o sea, personas que Dios les dio esa facultad, les dio esa energía, energema, para que hicieran la labor, ¿sí? Yo puedo ser el pastor de ustedes y lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, pero no podré ser el pastor de algunos hermanos de otro lugar. ¿Por qué? Porque tendrán aquellas personas y aquellos líderes que Dios les ha colocado para que estén al frente de esas personas. Me llevo muy bien, me pueden pedir un consejo, pero no los puedo encaminar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque es eso. Ahora, cuando usted escucha a muchos escritores, autores, muchos predicadores, podrán tener una idea también, pero posiblemente no sea lo que usted esté necesitando, y eso también puede ser contraproducente en la vida del cristiano. Y hay que ser muy claro, la Biblia habla, hay que tener cuidado con quienes escuchamos. Por eso yo siempre los invito que vayamos de regreso a las Escrituras, que vayamos de nuevo a las Escrituras como tal, y por eso esta doctrina se convierte tan fundamental para cada uno de nosotros. En esta parte vamos a ver, en esta clase, en estos minutos que nos quedan, vamos a ver 4 aspectos importantes. El primero es autoridad e inerrancia o inerrante de las Escrituras. Autoridad e inerrancia. Segundo, claridad. Tercero, necesidad. Y por último, suficiencia de las Escrituras. Suficiencia. Estos 4 aspectos. Cuando me refiero al primero, hablando de autoridad y hablando de inerrante o inerrancia de las Escrituras, lo encontramos en un solo aspecto, porque estamos hablando precisamente de algo muy similar, o algo que nos lleva y nos conecta lo uno con lo otro, aunque al final todas 4 nos llevan a lo mismo. Quiero que miren en 2 de Pedro, Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En esta parte lo que vamos a ver, y en este versículo nos hace hincapié en la autoridad de las Escrituras. Ella es nuestra máxima autoridad para nosotros poder determinar qué consejo al recibir. Cuando estemos en la materia de consejería bíblica, vamos a encontrar que siempre el consejero va a ir apuntando a que la persona propiamente busque en la fuente fidedigna que necesita y en la verdadera autoridad que son las Escrituras, la Escritura como tal.
Acuérdense que hablamos de la palabra grafé, para hablar de que es un nombre en el cual nosotros nos estamos refiriendo. Ahora, ¿qué es importante de ver de esta autoridad de las Escrituras? Bueno, que en ella encontramos el verdadero consejo, en ella encontramos la verdadera exhortación como tal, y es también bastante importante. ¿Qué también quiero resaltar en este asunto también? Quiero que me acompañes a Mateo 1, versículo 22. En Mateo 1, versículo 22, vamos a hablar un poco también de este asunto que se refiere a la autoridad de las Escrituras. Dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ahora que en la iglesia en el mes de noviembre empezamos a estudiar el libro de Mateo, es importante darnos cuenta que Mateo se convierte en el ancla entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el ancla, es el eslabón que une esta cadena tan hermosa de los libros de la Biblia. Y bueno, aquí resalta de que en ella encontramos la profecía, que encontramos la palabra más segura, y que se cumple porque fue escrito en ella y se va a cumplir. Se han cumplido y se cumplirán cada una de ellas. Vayamos también ahora a segunda de Pedro, volvamos otra vez a Pedro, y ahí en el capítulo 3 vamos a encontrar un versículo bastante claro referente a tener en cuenta que toda la Escritura es palabra de Dios y que toda la Escritura es autoridad como tal. El versículo 16 dice de la siguiente manera, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, hablando de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Juan nos explicaba en una de las predicaciones y nos hablaba de la importancia de la Biblia en toda la historia y cómo nos muestra entonces cuándo era palabra de Dios. Y cuando uno va al Génesis y uno encuentra a Adán, uno va a encontrar que claramente ahí la palabra de Dios, ¿cuál era? Pues estaba refiriéndose a lo que tenía que hacer y que no tenía que hacer, como no consumir del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en eso se convirtió en escritura. Y a medida que la Biblia y que el tiempo fue pasando, fue dando otras revelaciones más y fue añadiendo a la palabra de Dios. Si no va a encontrar, por ejemplo, después del diluvio, Dios le da una palabra al pueblo, a Noé, a sus hijos, que tenían que hacer, y uno va a encontrar que esa era la palabra de Dios, más lo que había recibido Adán, más a esto. Después llegamos a los tiempos de Moisés, y en los tiempos de Abraham, y en Abraham vamos a encontrar entonces ahora que Dios también le muestra que ahora hay un pueblo y va a haber un linaje, ¿sí? Y eso es importante también. Vamos a encontrar que le da a Abraham cumplir un pacto que Dios había hecho con él, cosa que, si ustedes se fijan, hasta el momento ninguno cumplió la palabra de Dios como tal, y eso causa ese problema. Después vamos a encontrar entonces a Moisés, y uno va a encontrar a Moisés dando la palabra, dando la ley como tal, y se convierte en palabra de Dios, conocida a nuestros días como la Torá. Los 5 libros del Pentateuco que tenemos nosotros en nuestras Biblias, se convierte en esa importancia. Cuando uno ve Josué capítulo 1 versículo 8, usted va a encontrar que está haciendo referencia a esa palabra como tal. Cuando usted va a Éxodo 20, por ejemplo, Deuteronomio 20, usted va a encontrar, 6, hablando del gran mandamiento, usted va a encontrar que le está haciendo referencia hasta eso. Uno va a encontrar después a David, y David también va a hacer referencia a lo mismo. Uno va a encontrar en 2 Timoteo 3:16 y está haciendo referencia también a lo mismo. Pero ahora en Pedro usted va a encontrar que también habla de las escrituras o de las epístolas que Pablo había escrito y las compara y las coloca en igual. Los indoctos
o inconstantes, o sea, que no tienen las cosas claras como tal, empiezan a tergiversar la palabra de Dios y empieza a causar este daño. ¿Qué estamos viendo entonces? Que la Biblia es la autoridad, es la verdadera fuente que nosotros debemos guiarnos precisamente para eso. Ahí sí podemos encontrar muchos textos bíblicos haciendo referencia a esa autoridad. Podemos hablar de la palabra de Jesús, Juan 14, 26 y 16, 13. Indicaciones parecidas en 2 de Pedro 3.2, 1 de Corintios 2.13, Apocalipsis 22, 18 al 19. Y bueno, muchos textos, mostrándonos la autoridad verdadera de las Escrituras como tal. Ahora pasemos un poco a la inerrante o inerrancia de las Escrituras. Está hablando puntualmente de que la Biblia no contiene errores. No tiene error. La Biblia no se equivoca. La Biblia es la palabra de Dios y lo que Dios dijo es verdadero porque Dios es verdad. Y eso es algo también muy importante para nosotros. En la inerrancia es bueno también ver cómo se utilizarán historias encontradas en las Escrituras para aplicar en nuestro crecimiento espiritual. Quiero que vayamos a una brevemente de ellas. Mateo 12, versículo 3 al 4. Mateo 12, versículos 3 al 4. Y dice de la siguiente manera, Mateo 12, permítame un momento. Versículos 3 y 4, vamos a ver qué nos dice. Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y eso nos muestra precisamente cómo toda la Biblia no tiene errores, pero que al mismo tiempo nos sirve a nosotros para autoedificarnos. Yo algo con lo que riño mucho hoy en día es ver, por ejemplo, el Antiguo Testamento como simplemente histórico. Y muchos de nosotros, predicadores, hermanos, conocidos, miembros del Señor, llenos del Espíritu Santo, pero hablando solamente de las Escrituras como historia del pueblo de Israel cuando se refiere al Antiguo Testamento. No lo podemos ver de esa manera. No, tenemos que ver que tiene un mensaje para nosotros, tiene un propósito para nosotros, una aplicación para nosotros, y que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento también nos lleva al Señor Jesucristo. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es más complicado tal vez ver a Cristo? Sí, eso sí es muy cierto. Yo digo por experiencia personal, para mí es más fácil predicar en el Nuevo Testamento porque Jesucristo ya ha sido revelado. Entonces nos muestra más eso. Pero cuando vamos al Antiguo y buscamos a Cristo, vamos a ser pero mucho más edificados porque toda la Escritura no tiene errores y que nos va a llevar precisamente a ese precedente. También hablar de que la Biblia es clara, lo hablamos en el versículo pasado, hablando de que no es de interpretación privada. ¿Qué ha querido hacer el hombre con la palabra de Dios? ¿Qué hemos querido hacer nosotros? Pues algo muy sencillo, y es dejar que la gente no lea la Escritura, es buscar la forma de que las personas no lean la palabra de Dios, sino que ellos te escuchen a ti o me escuchen a mí, y que seamos nosotros esa autoridad, esa inerrancia, y que ahora también seamos nosotros esa claridad, no siendo la Escritura como tal. No sé si me hago entender. Ella es clara, ella es ferviente para nosotros. Un consejo así clarito que vamos a ver en hermenéutica, y es: la Biblia se interpreta a sí misma. Un texto más oscuro es revelado, de un tema muy oscuro en algún pasaje bíblico es revelado en otro pasaje bíblico de una manera más clara. Y toda la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es una regla hermenéutica. Ella misma
se interpreta, es clara precisamente en ese asunto. Y por eso es importante tener claro esa claridad, perdón la redundancia, en la que estamos haciendo referencia propiamente a ese tema como tal de la claridad. Después encontramos algo muy importante y es la necesidad. Así como es importante que tengamos una oración constante en el Señor porque es nuestra comunicación de nosotros con Dios, es muy importante que usted tenga una necesidad de la Escritura. Si yo no leo la palabra de Dios, estoy envuelto en varios asuntos. Lo primero, podríamos hacer y decir, lo primero a ello es, si yo no leo la palabra de Dios, no voy a ver la necesidad por causa de mi pecado. ¿Sí? Por causa del pecado. ¿Sí? Porque la Biblia es la única fuente confiable que nos va a mostrar precisamente qué es el consejo de Dios para nosotros y las órdenes de Dios para nosotros. Y si yo no leo la Escritura, no voy a dar cuenta de mi pecado y haré cosas porque pues no conozco y creo ser exentos, pero para eso está escrita la palabra de Dios. Si no tengo necesidad de las Escrituras, si no leo las Escrituras, cualquier ángel que venga y me enseñe algo, le voy a creer más que lo que dice la Escritura, como lo advierte Pablo, haciendo referencia de que debemos tener cuidado de que alguien venga y nos hable de ellas, porque pues corremos el riesgo de estar entendiendo mal la Escritura, porque es otra persona que lo ha enseñado. Y por último y más importante es que si yo leo la Escritura, voy a tener una necesidad constante de cumplir el papel que Dios nos dio, que es adorar a Dios. Y a eso nos va a llevar la Escritura. ¿Sí? Es muy importante poder manejar este tema. Termino con el siguiente, la suficiencia de las Escrituras. Y eso es algo bastante importante de nosotros como cristianos o como iglesia del Señor, tener claro con la suficiencia de la Escritura. Y es sencillo, fácil. Ella es suficiente, suficiente. No hay otro texto, no hay otra manera que necesitemos para alcanzar la sabiduría de Dios en la palabra. Ahí uno va a encontrar personas o grupos cristianos que tienen la Biblia más esto, la Biblia más esta cosa más. ¿Sí? Si tú no lees eso, no puedes entender la Biblia. Si tú no haces esto, no puedes entender la Biblia. No, equivocados estamos. Nosotros lo que verdaderamente necesitamos es la suficiencia de la Escritura. Ella es suficiente para mi vida. Ella, solamente ella es suficiente para nosotros. Y esto es también algo que debemos resaltar a este tema tan lindo y tan importante, haciendo referencia a la suficiencia o a lo suficiente que podemos encontrar en las Escrituras. Digo, lo que he hablado, ustedes dirán, ya lo hemos visto en las predicaciones. Sí, estamos haciendo, porque como estamos viendo doctrina de la Escritura en las predicaciones, pues todo esto se les va a parecer muy familiar y es importante que ella, toda, y entiéndanme con la palabra toda la Escritura es suficiente, pero toda, no apartes, no pedazos, no solamente el Antiguo Testamento. El pastor que predicó el domingo pasado nos decía, para algunos grupos de personas, lo único inspirado por Dios fue el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento para ellos se convierte simplemente en un manual de normas o de escritos, consejos para las iglesias, pero no podemos ver ni doctrina, ¿no? Eso es equivocado. Pero también hay un grupo, y muy fuerte también, que habla, no, espere, el Antiguo Testamento, eso era para el pueblo judío, eso eran para ellos nomás. Nosotros estamos en el nuevo pacto y en ese nuevo pacto esto ya pasó a un segundo plano y sí, debemos verlo como consejos, le sucedió a ellos por desobedientes, pero pare de contar. Los dos grupos están totalmente errados, totalmente equivocados. Toda la Escritura es
suficiente para nosotros, pero es toda, es lo que nos ha sido revelado a nosotros. Y eso es bastante importante. La Biblia ya se escribió, el canon bíblico se ha cerrado. Ahora nosotros estamos llamados a entender a eso. Hay personas que pues le siguen añadiendo, algunos piden que por favor que los libros como Enoc se debe meter en la Biblia porque es importante lo que escribió Enoc, es importante los libros, tales libros porque deberían estar acá. Pues no. Hay algo que ha mostrado el Espíritu Santo a través de la historia y ha mostrado es que Él depura, que Él muestra lo verdaderamente confiable y lo ha preservado a través de los siglos. Y eso muestra la obra de Dios en este escrito que tenemos nosotros. Sí, sabemos, entendemos que de pronto hay algunos errores, pero muy mínimos de escritura, posiblemente algunos que no están claros, pero eso no daña precisamente este tema. Hay algo importante que lo veremos cuando veamos hermenéutica bíblica y es, hay muchas Biblias que han sido traducidas a nuestro idioma. La palabra verdadera son los idiomas, los textos escritos en su original. Esas son, ya nosotros son unas interpretaciones unas traducciones que pueden tener algún tipo de error en algunas palabras como tal. Algunos han intentado hacer eso, pero se han alejado de eso. A mí hay un texto que siempre cuando voy a mirar precisamente, a mirar si esa Biblia, esa traducción tiene una traducción muy fidedigna, yo siempre me voy a este capítulo y acompáñenme y con esto termino, Romanos capítulo 5 versículo 1. Ahí esta es una manera, este es un tic ya final que voy a dar en esta clase y es en Romanos 5 capítulo 1, dice el texto de la siguiente manera: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La versión Reina Valera lo tiene de esta manera: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si uno va a otras versiones, uno va a encontrar que ya no se encuentra la palabra justificados, sino que usted va a encontrar otras palabras no hablando de la justificación dada por la fe, sino posiblemente a una justificación posiblemente dada por nosotros mismos. Y esto es un problema claro. No significa que toda esa versión de las escrituras esté mal, no, ni más faltaba, pero sí hay que ser muy claros. Entre más usted se acerque al texto original, entre más usted, que somos estudiantes de la palabra del Señor, vas a los textos originales, vas precisamente a una interpretación basada en eso. Yo a veces encuentro versículos en la Biblia que son difíciles de entender en nuestro idioma español, que es tan complicado. Intento ir propiamente al griego y en el griego he encontrado la luz posiblemente de cada texto que hemos estudiado. Así que tengamos esto claro, mis hermanos. Y bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos muestre su providencia en nuestra vida y que este tema sea de bendición para su vida. La próxima clase, clase número 4 y 5, vamos a ver la doctrina de Dios. Amén. Así que de una vez aprovecho y los invito, mis hermanos, para que este domingo 31 de octubre, 8 de la mañana, estaremos en este lugar para terminar el tema de doctrina de Dios, porque dejamos la unicidad de Dios para hablarlo en el tema de la Trinidad como tal. Así que mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y bueno, estamos atentos a las preguntas que ustedes tengan referente a lo que hemos hablado. Por favor, no se callen. Esa es la forma de saber que ustedes están ahí colocando atención a lo que hemos estado enseñando. Participen. Si quieren hacer videos respecto a lo que están escuchando de mí y quieren hacerlo, pues bueno, que Dios les bendiga grandemente.